Carlos Alberto, con el que tengo una amistad de hace muchos años, hoy nos va a hablar sobre la fundación de San Rafael, la Fundación de San Rafael, que es un municipio con una historia muy particular. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a nuestro invitado de lujo y que ha sido invitado también por las autoridades educativas de aquí del Colegio de Veracruz, por el doctor Mario Mijares y por la maestra Bello Celis. Entonces, bueno, yo quisiera, antes de comenzar la plática, leer la síntesis curricular de Carlos Alberto Fernández Callejas. Nació en San Rafael, Veracruz, y siendo estudiante de la Facultad de Historia, se incorporó como becario y como ayudante de investigación posteriormente al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Veracruzana y participó como auxiliar en el proyecto Papaloapan a cargo del doctor José de Mascotón. A poco tiempo, ingresado en 1994, laboró en el Archivo General del Estado de Veracruz, en el Departamento Histórico. Para el año de 2005 fue nombrado cronista de su pueblo natal, a donde regresó en el 2008 y también se hizo cargo del Museo de San Rafael. En el 2009 se incorporó de tiempo completo a la investigación histórica de las comunidades de su municipio como cronista municipal. Previo a los festejos del centenario y bicentenario de la Revolución y la Independencia de sus limpias. Para el 2013 es invitado por el Departamento de Lausanne, Francia, para realizar una estancia y conocer los archivos nacionales y del Museo de Tranquilo, difundiendo la historia en museos y universidades de esa región. Actualmente es profesor de bachillerato y continúa asesorando a los estudiantes locales y de intercambio que llegan a investigar sobre San Rafael en distintos campos disciplinarios. Pues para mí es un gusto darle la palabra hoy a Carlos Alberto Fernández Callejas, porque siempre estaba como estudiante en la Facultad de Historia. Era una persona muy interesada en los eventos históricos de la historia regional. Nosotros conocemos como la historia regional. Y en ese tiempo, lo que fomentábamos a los estudiantes era precisamente hacer estudios locales, pero estudios con una larga duración. Lo que yo recuerdo de esa época es que Carlos Alberto me introdujo, porque me gustó, ya conocía que la región, pero la recorrí con los ojos de la compañía de él. Y entonces fue muy grato descubrir lugares que seguramente habría habido asentamientos muy atrás del periodo de lo que conocemos como la colonización española, o sea, en los tiempos prehispánicos. Entonces, bueno, fue una estancia muy grata que tuvimos y aquí está también presente aquí las que estuvimos en esta gira, la doctora Juana Martínez Alujo, y bueno, recuerdo esos momentos en los que convivimos con gente de la localidad de San Rafael. Y bueno, siempre creo que es muy interesante que los alumnos del lugar pues trabajen la historia de su propia población, porque nos da
Muchas gracias, bienvenidos a todos. Estoy muy emocionado de estar aquí. Agradezco mucho al doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, rector, a la maestra Laura Bello Reyes, muchísimas gracias. Y bueno, también a mis compañeros cronistas que me están acompañando, el profesor Lorenzo Montero Ramírez, cronista de Frente Nacional y secretario de Cronistas de Veracruz, en representación del maestro José Ramírez García, presidente, también a mi querida compañera, la doctora Beatriz Rodríguez Morán, y bueno, caras amigas, Rafael, Olimpia, maestra Juanita, y bueno, público, Carmen, y bueno, estoy muy emocionado y voy a hablar, como dice nuestra Olivia, de San Rafael. Mi charla va a ser meramente ilustrativa. Vamos a ver una serie de imágenes donde vamos a mostrar primero el preámbulo a lo que son los festejos. Quiere decir que les voy a dar un panorama general de la historia de San Rafael para aterrizar, bueno, conocer un poco de este personaje que fue Rafael Martínez de la Torre y cómo se logra hacer este festejo a través de un análisis de la relación de la historia. Bueno, quiero que vean las imágenes. San Rafael, Veracruz, tiene un antecedente prehispánico. El antecedente prehispánico está en Jicaltepec, que es el vecino municipio de Nauta. Bueno, esta imagen corresponde a la matrícula del Códice Mendocino, ya que, como sabemos, muchos lugares del altiplano también se le dieron a los conquistados las márgenes de los golfos en ambas partes de nuestro país. El Cerro de la Jícara, que es precisamente el objetivo de un cerro que está en este poblado del prehispánico, pero donde se sentó precisamente la colonización francesa en 1833. Tepec significa el Cerro de la Jícara. El antecedente prehispánico en el municipio de San Rafael está en el Pital. Jeffrey Wilkerson, quien practica actualmente, es un arqueólogo muy famoso, que primero trabajó en National Geographic y posteriormente se asentó en los años 90 para investigar ampliamente lo que es el Pital. Bueno, lo que vemos aquí son imágenes de lo que se llama la pirámide del encanto, y bueno, es un lugar que los propietarios de estos terrenos saben de la importancia que tiene, la importancia arqueológica, y siempre están en contacto con un servidor pues para mantenerlos en línea. También periódicamente el arqueólogo Jaime Cortés está en contacto directo, ya que se han encontrado restos humanos en el año 2015 que se exhumaron durante las exploraciones de Pemex, y bueno, están en resguardo de la comunidad. Ya estamos en proceso de lograr un pequeño museo de sitio con el respaldo del Ayuntamiento de San Rafael. En este lugar, bueno, acudimos pues periódicamente, porque también llevamos alumnos, y tanto alumnos de nivel primario y secundaria como jóvenes investigadores de la Universidad Veracruzana, en ese caso de la Facultad de Antropología, que periódicamente visitan también historia, y además de otras personas que simplemente porque saben la importancia arqueológica que hay en este lugar y lo que es el Pital. Aquí hay una gran cantidad de vestigios arqueológicos, de figurillas, cerámicas, y bueno, otro monumento arqueológico muy interesante, y digamos que forma parte del escudo principal de San Rafael, es el que llamamos el Cerro de la Cruz. La maestra Oliva, precisamente, ella me acompañó en esa ocasión y hacía un calor horrible, ustedes ya conocerán. Bueno, en este lugar se hace exploración, se visita con alumnos de escuelas, y bueno, muchos investigadores tanto del interior del país como también del extranjero llegan para hacer continuamente trabajos de investigación. El señor Wilkerson, bueno, él es una persona pues muy amable y ha sido muy solidario cuando me presento a alumnos que están estudiando en la Facultad de Antropología, y bueno, él nos ha recibido en Ciudad de Zamora, y es una persona que está en toda la disposición de compartir. Es algo muy loable, porque eso habla del humanismo con el que estamos formados los que nos dedicamos a esta parte de la historia. Han salido muchas tesis y muchos trabajos muy buenos, y los coleccionistas particulares que hay en el Pital, que son dos, el señor Pérez Sánchez y el señor Bordonave, ellos siempre están en la disposición de mostrar sus piezas arqueológicas, obviamente en contacto con Melina. Todas están, hay un registro muy detallado de lo que tienen, y bueno, ha servido mucho para poder ahondar más en la historia de la arqueología en San Rafael.
Posteriormente, vamos a ver que el impacto de lo que fue la conquista en la zona se va a ver en el antiguo Nautla, lo que es actualmente Nautla, que fue un puerto primeramente prehispánico, posteriormente fue un puerto muy importante durante la lucha de independencia. Aquí vamos a ver, en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, se encuentra este plano que vemos aquí, este es fechado de 1528. Y bueno, ahí vienen representados desde lo que son el antiguo Nautlán, que es el lugar de Guatabamas, que es el nombre que se le da. Las consecuencias de este choque cultural fueron grandes. Hay testimonios escritos de Carlos Ernesto Bertot, escritos del doctor Skerritt, de Wilkerson, de Rick Hoffman, y los mismos colonos que dejaron escritos precisamente de cómo fue esta zona antes. Esta zona era una zona selvática increíble, también los viajeros de Veracruz de una parte que han señalado y han detalladamente han descrito cómo esta zona pues fue desforestada, fue impactada también en introducir el ganado durante la conquista, y bueno, esta extensión se fue ampliando lo que llaman fue llanuras de Nautlán. Este plano de 1625 precisamente ella muestra en un detalle más cercanito más en la parte de allí en medio dice Llanos de Almería, Nautlán Almería, precisamente hay mucha cartografía inédita sobre esta zona. Es algo muy interesante. Más adelante les hablaré de los investigadores que han ido a San Rafael, que bueno, algunos están en otras universidades del extranjero, que han compartido amablemente y también con compañeros cronistas de cartografía inédita que hemos encontrado ahí en la comunidad de San Rafael y en sus comunidades. Para el año 1833, los proyectos de colonización son muy interesantes en el siglo XIX, y no es excepción la región de Jicatepec. Precisamente Jicatepec es el origen de San Rafael. Stefan Guénot, quien fue un visionario de su época, entender el proyecto de colonizar las tierras inhóspitas, entre comillas, para fundar una colonia agrícola en Jicatepec, se lanza la tarea y lo logra. Fueron 2 años, según las fuentes, en 1831 empezó este trabajo en Champly, Dijon y otras partes de la región de la Oxón, para embarcarse en el puerto de Gap y llegar casi a finales del año de 1833 a Jicatepec. Aquí hay algo muy interesante. Los escritos de los colonos, como Carlos Ernesto Bertot, él describe que precisamente ya había población mexicana en Jicatepec, a pesar de que se les había dicho pues, que eran parajes inhóspitos y que ellos iban prácticamente a colonizar estas familias mexicanas. Fue un impacto muy difícil, ya que según los escritos de Fourier en esa época tenían otra mentalidad de los mexicanos. Los europeos tenían una imagen de la población nativa mexicana un poco agreste, ¿no? En el trayecto de la embarcación del viaje pues fallecieron muchos, algunos nacieron en el barco, según los escritos de los colonos y de algunas familias, los testimonios. Y bueno, en Puerto de la hay ilustraciones que el padre Jean Christophe, en su libro Geógrafo de Cabaja, bueno, él hace llegar ilustraciones de las condiciones precarias en las que venían. Champly, a pesar de que actualmente es un pueblo casi despoblado, menciona que los habitantes de Champly sí tenían tierras, pero las condiciones que les tocó en esa época les hizo aventarse a esta aventura de migrar, porque en ese siglo hubo una helada muy grande que dejó prácticamente una ruina a los habitantes de Champly y se inicia la colonización. El escritor de la Bella de Lavoyer, que también aporta datos muy interesantes de la historia, no nada más de Jicatepec, sino muchas partes del estado de Veracruz, específicamente también de la Pacoya, nos menciona que las chozas, bueno, similares a estas que les voy ilustrando de la región de Misantla, eran donde vivían esas familias mexicanas. La integración de los colonos fue muy difícil, porque fue un choque de mentalidades pues, muy fuerte. Además, la primera intervención francesa de 1838, la famosa Guerra de los Pasteles, y posteriormente la batalla del 5 de mayo, ocasionó que los colonos en Jicatepec fueran agredidos por ser extranjeros. En este caso, Carlos Ernesto Bertot menciona algo que es muy interesante. Él dice que fue a visitar a la general Santa Ana, que
con un grupo de familias, en este caso hombres, fuertes, y dejaron sus niños y sus ancianos y sus mujeres a cargo de las familias mexicanas con las que convivían. Y bueno, él en su libro Datos sobre la organización mexicana de San Rafael menciona precisamente que ellos los protegieron y que en General Santana los regresó escoltados y les pidió a las autoridades en Autla que no los molestaran porque pues, ellos no tenían nada que ver con estos conflictos bélicos, a pesar de que cuando llegaron le acababan de amputar una pierna pues, los franceses, ¿no? Esta parte es interesante porque después de la intervención francesa y bueno, la derrota de la batalla del 5 de mayo, vamos a ver que población, muchos soldados franceses se refugian en varias partes porque el puerto fue cerrado, ya no podían salir. Y bueno, aquí una investigación me trasladé a Zacapuaxtla y vamos a ver de que hay comunidades en la sierra donde se dio el mestizaje entre descendientes de estos militares franceses con indígenas. Y bueno, y en San Rafael algunos llegaron, según algunas entrevistas que realicé, hay familias que dicen que sus antepasados al estar cerrado el puerto de Veracruz, bajaron hacia Torucero, y de Torucero se trasladaron porque en Torucero había un puerto clandestino que era el puerto, el nombre, hay un puerto pero es el puerto que sale al faro de Punta Delgada, perdón, y allí precisamente algunas familias bajaron conociendo la colonia de y entonces, dentro de las personas que entrevisté, bueno, me encontré que aquí había la familia Chusville de San Rafael, tiene documentos, en este caso, cartas de buena conducta de Jean-Marie François, del año de 1814, y también, bueno, en el caso de certificado de nacionalidad francesa. Esto, bueno, se dio mucho precisamente para identificar, en este caso los cónsules, identificar pues quiénes eran las personas que estaban aquí resguardadas en la colonia y que bueno, necesitaban preservar pues, sus derechos como ciudadanos franceses en tierras extranjeras. También los daguerrotipos, en el caso de mi familia, mi bisabuelo tenía guardado daguerrotipo que precisamente en la filmación de un documental fuimos a visitar a una tía abuela y me mostró que tenían este importante daguerrotipo de la familia y que pues ahí también me di cuenta que parte de mi familia paterna, de mi abuelo, Alfonso Gallega Lombard, tenía una servicio militar. En ese caso, la investigadora Solén Gaudí, ella hizo una estancia de 2 años y también para presentar un trabajo, porque nos dimos cuenta que había más personas que habían sido descendientes de militares y que se encontraban en la zona, pero que bueno, nunca hablaron de ello. Entonces de ahí pues, nos trasladamos a la ciudad de Puebla con Javier Pérez Sila, que también ha trabajado mucho investigando en México, y bueno, se corroboró eso y la investigación continúa. El crecimiento y el desarrollo económico de la colonia de Ticatepec se debe precisamente al perfeccionamiento del cultivo de la vainilla. La vainilla ya se cultivaba de manera silvestre, Skerry menciona que se cultivaba la vainilla, que las familias totonacas lo tenían como un modo de producción, pero en este caso, en 1843, en el Tianguis Dominical de Nautla, concluían también los colonos al tratar de integrarse, y ahí conocieron a un indígena totonaco, Skerry, que le mostró los cultivos de vainilla, y bueno, él se traslada a Francia, Eugene Marais, en el año 1870, y ve que en el Museo de Historia Natural de París ya se utilizaba y se había descubierto la fecundación artificial para hacer la producción de mayor manera. Entonces, esa técnica se trae y comienza a desarrollar Ticatepec a un ritmo acelerado gracias precisamente al comercio y a la producción de la vainilla. A raíz de ahí se comienza a hacer un gran circuito comercial. En este caso, este fragmento del plano de la Administración Geológica Exploradora que se encuentra en el archivo del Estado nos muestra los caminos reales, en este caso en Ticatepec, San Rafael, tanto a Misantla como a Ron. Y bueno, Skerry en ese estudio menciona precisamente que el desarrollo
de San Rafael, Catepec, fue precisamente por el desarrollo de gran escala de lo que fue la producción agrícola, lo que fue la vainilla. Icatepec es un pueblo donde las familias han preservado la memoria histórica, pero posteriormente se van a pasar a San Rafael y ellos, al no ser propietarios o dueños de esos terrenos, van a tener prestanombres, por decirlo así. En ese sentido, se va integrando poco a poco a la población. Los colonos franceses que vieron no había una endogamia muy marcada, y bueno, esto era precisamente para conservar los lazos familiares y comerciales. Después de 1830 vienen nuevas migraciones, otras 6, en las que nada más llegaron franceses, llegaron italianos, árabes, daneses, ingleses, alemanes, cubanos, esclavos negros, griegos, hasta donde hemos encontrado ahorita. Es algo muy interesante que seguimos encontrando. Además, los productos marinos, los antes de Icatepec, pues nada más vivían de la agricultura. También había animales, grandes especies de animales. En este caso, esas son fotos de metidero, que es el que habla de Icatepec, y bueno, las famosas cherras que siguen los climas tropicales de aquí del Golfo. Y bueno, lo que es la población comienza nuevamente a introducir ganado, la deforestación vuelve a ser más en mayor escala, y bueno, vemos que había embarcaciones hechas precisamente de las mismas maderas que se producieron. En este caso, continuaba el trayecto marítimo de lo que se encuentra en Autla a Icatepec, y bueno, a raíz de los problemas que tuvo la colonia en cuanto a la integración, hay una fractura. Una de estas fracturas es que parte de las familias se van a fundar el mentidero, que Fernando Huipi Capitel, antropólogo de la Universidad Veracruzana, estudió y profundizó mucho este tema. Todavía tuve la fortuna de platicar con él aquí en Jalapa, y él me dijo, bueno, su tesis, que se encuentra en la Universidad Veracruzana también, en la biblioteca, menciona precisamente que la gente de mentidero tiene muy arraigado, muy en su cabeza, que le pusieron mentidero por las mentiras con las que se sintieron atraídos para fundar Icatepec. ¿Sí? Ahora, contrario al Paso de Telaya, no. Paso de Telaya, la familia de Federico Corral de Soch vienen a ser grandes, crean emporios comerciales gracias a la vainilla. Y entonces comienzan a emular los estilos arquitectónicos de los lugares de origen de Europa de la Villa. Y bueno, la Casa Proal, que se llama así, actualmente fue adquirida por el empresario Carlos Couturier, del grupo Hábitat de nuestro país, y bueno, está tratando de rescatar la arquitectura, y bueno, es una casa que se puede visitar actualmente. Y bueno, ahí vemos precisamente lo que hizo la producción de vainilla, ¿no? Logró que la familia Proal de Soch también pudiera comerciar de manera intensiva sobre ello. Ahora aquí vamos a detenernos un momento, bueno, porque sé que la temática son los personajes de aquí de nuestra historia. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver quién fue el licenciado Rafael Martínez de la Torre, que da precisamente el nombre de San Rafael gracias a él, porque muchas personas decían que si era por algún santo patrono o algo, pero no. En realidad, el licenciado Rafael Martínez de la Torre tiene una vida pues ejemplar, muy interesante. Bueno, tiene unos datos breves. Él es originario de Teziutlán, Puebla, precisamente un enclave comercial muy fuerte de San Rafael con Teziutlán para llegar al altiplano, con lo que es el ferrocarril. O sea, él nace en Teziutlán y muere en el año 1876. Fue un gran abogado, orador, y bueno, él estuvo en el Ayuntamiento de México y fue diputado al Congreso de la Unión. Además, él fue de un pensamiento conservador, y bueno, él sabía de la situación que vivían los extranjeros en México. Él fue defensor de Maximiliano de Habsburgo, y aunque bueno, el desenlace no fue agradable, la familia del emperador Maximiliano siempre tuvo detalles para con él. Luego estudió él también en el seminario Palafoxiano de Puebla, estudió filosofía, y bueno, se recibió de abogado. Él fue el pionero de los negocios inmobiliarios. Recuerdo, maestra Olivia, que cuando consultábamos el archivo de notarías, pedíamos incluso aquí documentos de la zona de la Hacienda del Tratar, que también viene a ser una parte muy importante de la historia en la región. Y bueno, el poblamiento de San Rafael será en el año de 1874, precisamente por las gestiones que él hace para adquirir los terrenos del antiguo paraje que se llamaba Sopilotes, para que los colonos, en este caso, pasaran a ser propietarios.
Y bueno, sobre ello hay mucha cartografía en el Museo de San Rafael y bueno, y datos que, pues, que he encontrado. Aquí hay algo muy curioso que señala David Esquerri. Él menciona que se encontró un acta de defunción del primer hijo mestizo entre Juan Xochitl y François Capitaine. Y esa acta data del año de 1874. Curiosamente, en esos años que se logra fundar San Rafael, ante notario, el 4 de marzo de 1874. Es un dato muy interesante. La exogamia, al ya darse la exogamia, vamos a ver que el mestizaje en San Rafael es muy marcado. En las entrevistas que he realizado, muchas personas decían que había muchos odios de haber asesinado tanto franceses a mexicanos como viceversa, ¿no? Entonces llegaron a hacer alianzas matrimoniales por cuestiones económicas, pero también por cuestiones sentimentales. Y algo muy curioso porque el mestizaje comienza a darse de una manera, en San Rafael, de una manera más desarrollada, con más frecuencia. Hay muchas personas de tercera edad que amablemente me han proporcionado fotografías. Bueno, aquí vemos niñas, por decirlo así, mestizas. En el caso de mi familia, bueno, yo con orgullo, si algo le agradezco a mi abuelito, que era de ascendencia francesa, él se casó, su papá se casó con una mulata de Costa del Norte. Y nuestra familia, somos de todos los que conocen a mi familia, somos de todos los colores, de todos los sabores, como luego dicen, pero mi abuelito jamás nos dijo, no quiero más a ella porque tiene otros verdes, o un tío tiene otros azules, jamás. Y sin embargo, en San Rafael se veía ese tipo de cuestiones. Y algunas familias eran un poquito marginadas, porque tu familia se mestiza, pero nosotros no. Pero bueno, es algo que ha seguido y creo que primero como que me conflictó un poco que sucedieran esas cosas, pero al visitar, por ejemplo, al Tolucero y muchos lugares me di cuenta que era algo muy común aquí. A veces el núcleo donde los forman, al comportarse con la realidad, llega a ser difícil, ¿no? En el siglo XX, el comienzo del siglo XX, el comercio viene a ser muy intenso entre Misantla y San Rafael, y también con el puerto de la Sierra que le llevaban a Tezotlán. ¿Por qué? Porque precisamente había personas que bajaban de Tezotlán a San Rafael o a Misantla y comenzaba a haber enamoramientos. En Misantla, por ejemplo, me he dado cuenta que hay muchas familias, los Laboyer, por ejemplo, emigraron hacia Misantla, y en Misantla, en la casona que es el museo, pues tiene un marcado estilo francés, arquitectura, y varios casos también. En Tezotlán es lo mismo. Y si nos vamos al cementerio antiguo de Tezotlán, porque pues empezamos a investigar los cementerios con Anne Holmes, que es investigadora de Champy, sobre lo que ella investiga mucho sobre las cuestiones de los cementerios y la arquitectura, nos dimos cuenta que efectivamente hasta los estilos arquitectónicos europeos estaban presentes en los cementerios. Entonces fue algo muy interesante. Los racismos y los complots, esa es la parte, digamos, que incómoda en San Rafael, pero que afortunadamente las nuevas generaciones de profesionistas, porque no todo el mundo lo toma bien, habla de eso, ¿no? De que hubo personas de ascendencia francesa que despojaron incluso a sus propios familiares por cuestiones de tierras, ¿no? Y también mexicanos, o sea, es algo que se dio. Y sin embargo, estos encontramientos familiares dieron origen a la aparición de comunidades retiradas de San Rafael, pero que guardan celosamente documentos y fotografías de sus familiares que en algún momento los desconocieron. Ese tipo de situaciones que son muy difíciles de ver, pues a mí cuando las escuché me impresionó, ¿no? Pero las personas, en este caso ya eran personas de tercera edad, ellos dicen que ellos los perdonan y que su corazón está a la memoria de los antepasados, y a que a sus hijos, que ya son mestizos y que saben, luego van al museo. Yo quiero ver la foto de mis abuelos, quiero verla, aunque ellos son morenos, pero les da un orgullo saber pues que de ahí vinieron, ¿no? Aunque ya lo tienen, los papás nunca les enseñaron como que hacer rencorosos, sino que fueron parte de situaciones que pasan en la vida, ¿no? Los desastres naturales fue algo muy interesante también, porque los desastres naturales impactaron y, por ejemplo, rompieron con la economía en algún momento de San Rafael, pero también cambiaron la geografía del lugar. Algo muy interesante, y bueno, recientemente lo descubrimos, se hizo un muro de contención a la orilla del río, y nos dimos cuenta, hay dos cerros muy grandes, uno de ellos es un volcán extinto. Se hizo perforaciones a la orilla del río y a
mucho. Yo tenía como que esa idea porque había mucha roca volcánica y de las altas no me habían dado algo, hablé con el maestro Wilkerson, con el doctor Wilkerson, y me dijo, Carlos, pero necesitamos una prueba más contundente de esto. Al hacer la perforación a la orilla del río, precisamente después de la desastre de naturaleza reciente de 2013, se encontraron 8 metros de ceniza volcánica debajo del lecho del río. Entonces, con eso dijo que era pues, una prueba muy fuerte para poder hacer estudios posteriores, y entonces se habló con la facultad, se invitó a la facultad de geología, en este caso estábamos estudiantes de intercambio de Francia, pero bueno, yo siempre he tenido que también nuestro estado, que tiene esas facultades, puede hacer la cosa de San Rafael. San Rafael se fue desarrollando, ya que esa es una imagen de San Rafael antiguo, de lo que es la orilla del río. Y bueno, también va a haber presencia revolucionaria en San Rafael. Vamos a ver Jicatepec y San Rafael en un momento donde también la presencia revolucionaria fue muy marcada, además del impacto de la mano negra también muy cerca de Misatra. Sobre esto Roberto Reyes-Ganda, que fue un compañero estudiador que desgraciadamente falleció muy joven, dejó muy importantes también entrevistas escritas sobre ello. Aquí hay una parte muy interesante que es el parteaguas. Es el parteaguas de cuando San Rafael y Jicatepec dejan de ser francés. Durante la Primera Guerra Mundial fueron convocados, en este caso, las familias de la ascendencia francesa a participar al conflicto, pero no se negaron. A pesar, hubo 6 cónsules, que los voy a mencionar, porque algunos son conocidos. El primer vicecónsul, Gabriel Castañer, que fungió de 1848 a 64, Eduard Sempé, de 1864 a 69, es muy conocido en la ciudad de Veracruz. Luis Boclet, de 1869 a 89, Pierre Lot, de 1890 a 1905. Curiosamente, de él es donde más tenemos documentos de las certificaciones de la nacionalidad francesa y las familias de San Rafael. Y el último, el Jean de Soch, el último, y el cónsul Alfonso Roussel, que le toca esa ruptura. Él, al no incorporarse en estas familias para irse a la guerra, entonces Alfonso Roussel se tiene que retirar con los archivos que se encontraban en Jicatepec, en el antiguo consulado. Ahorita muchas personas que quieren hacer investigación de genealogía tienen que ir a Francia o a Champy o a Vesoul, pero incluso el padre de Jean-Christophe, en la última ocasión que pude hablar con él pues, falleció hace 2 años, estaba en vista ver las relaciones de las personas que se habían embarcado, porque eso hay que ver en las aduanas, y eso es una parte que aún continuamos investigando. Ahora, Jicatepec y San Rafael dejan de ser franceses cuando se llegan pues, los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades dicen, ¿sabes qué? Pues yo nací propietario, hay un salvoconducto, hay un escrito inédito que tiene una persona del cual me permitió una copia, donde el presidente interino él otorga que los colonos algunos sean propietarios de sus tierras. Y los planos antiguos que hay solamente tienen los lotes, pero no tienen los nombres. Entonces, esto, al ya no ser franceses, entonces ellos ya pueden, los planos antiguos, ya vienen los terrenos con los nombres de los nuevos propietarios franceses. Pero ahí, por ejemplo, Jean-François se llamó Juan Francisco, Mary se llamó María, se pasó a llamar María, y así están los cambios. Y obviamente pues, el mestizaje también influyó mucho, porque ya había hijos que pues, tenían sangre mexicana y rasgos que precisamente les distinguían a ser ciudadanos mexicanos, porque curiosamente y hasta la fecha muchas personas llegan y dicen, vamos a la colonia francesa de San Rafael, o cuando llegan a San Rafael me dicen, ¿no están los franceses? Y pues sí, ahora hay familias que conservan local, pero hay personas, tengo una compañera que es la directora de turismo, la compañera Lucas, es morenita, pero es morenita, oye, pero entonces, continúa la economía desarrollándose y resulta que San Rafael va a destacar también por la producción de tabaco, por la producción de plátano, en verdad, sobre todo, que eran tierras que son regadas, son tierras bellas, que son muy fértiles. Y bueno, la vainilla con el San Rafael, estas son imágenes de San Rafael y otros Jicatepec.
Y bueno, y San Rafael precisamente como motivo para que llamó sus pilotes, para 1930 hay cambios. Aquí en el Archivo del Estado, en las tarjetas oficiales, se encuentra precisamente cuando cambian el nombre para 1930 a Santiago de la Hoz. Y también hay imágenes que pudimos encontrar, porque son, en San Rafael el problema es que las inundaciones y los desastres naturales pues cambian muchas cosas. Pero bueno, para 1963 pasa a llamarse Manuel Acuña y se incorpora a Martínez de la Torre. Y ya para 1942 nuevamente se queda ya como nombre definitivo de San Rafael. Esa es una imagen que costó, bueno, fue una gran suerte encontrarla en una señora en el municipio de Mauta, en La Peña, cerca de Catepec, que tiene esta imagen que es como se llama Santiago de la Hoz. Y precisamente fue un plebiscito, toda la gente se unió porque quisieron el antiguo nombre de San Rafael. De hecho, duró muy pocos meses, según la Gaceta Oficial, duró muy pocos meses como municipio, como Santiago, ¿verdad? Porque siendo un municipio con un nombre que ellos no querían, pero bueno, no se logró, se llamó Manuel Acuña. Esta fotografía de la familia más de San Rafael, ahí en esta foto se llama Manuel Acuña, también podemos ver. Y bueno, el boom platanero, digamos que fue la parte junto con la ganadería que hace que San Rafael se desarrolle en grande. Las compañías Standard Point Company y la Whitmer se estacionan, y bueno, eran norteamericanas, pero también abarcaban gran parte del Golfo de México, pero también en Sudamérica. Entonces, en este caso, estas compañías que son lideradas por la familia de origen francés, pero eran una compañía y después se retiran. En este caso, Paul Capitaine, quien fue, digamos que un destacado productor de plátano, él tiene la curiosidad de ver los orígenes de San Rafael. La gente no había regresado a Champlain, el lugar de origen. Algunas personas que se dispersaron ya nunca murieron con la esperanza de algún día regresar a su lugar de origen. Se carteaban, hay mucha correspondencia que existe en familias. Y bueno, él sí lo logra hacer. Se va a Champlain a buscar a sus familiares, lo encuentra porque gracias a la producción de plátano él pues, hizo una fortuna y le permitió poder hacer esto, a buscar a sus antepasados, a sus familiares. Se forma la cooperativa platanera, de la cual hay documentación también allá, las familias que formaron parte de ella, tienen libros que nos han permitido digitalizar. El padre Jean-Christophe dejó un gran legado porque yo le agradezco mucho a él. Voy a hablar un poquito después de él, porque tengo una parte especial de él, de lo que es el gran legado que ha dejado. Bueno, aquí la gran compañía platanera, hay familias mexicanas, obviamente, y otros con descendencia francesa. Los caminos, pues, la gente podía adquirir vehículos costosos para pero bueno, los caminos no eran los adecuados, eran platanarios y zanja, ¿no? En los años 50 hay documentos de cuando se instala el teléfono. El huracán Janet, que también afectó gran parte del estado de Veracruz, y que bueno, aquí también sabemos el huracán Janet, cómo afectó también a la Panamá y todo, las obras públicas que llegaron en las instalaciones de gasolineras y también las diferentes compañías agrícolas, tractores John Deere, Massey Ferguson, New Hollander. Era un pueblo donde podían encontrar tres marcas diferentes de tractores para trabajar en el campo, ¿no? La ganadería también destaca muchísimo. El presidente Manuel Ávila Camacho y su hermano Maximino, cómodo, tenían la finca San Marcos, ahí cerca de San Rafael. Y bueno, digamos que los nexos políticos de las familias de ascendencia francesa y que ganaban grandes premios con la soberanía, con Amado Tomás, logran hacer voltear para hacer la carretera de Sucre y conectarla a Nauca, a la con la que se llega a San Rafael. Personajes muy emblemáticos como Alfonso Gutiérrez Bernot, que fue el precursor de los carnavales, ha sido veterano de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero se quedó en San Rafael, fue precursor de los carnavales, de enseñar el idioma francés, y bueno, es un ser, una persona recordada. También impulsa el carnaval. El carnaval, digamos que viene a ser, irónicamente, la fiesta más importante del año en San Rafael. La gente visita el carnaval un año y digamos que pues siempre la cultura francesa lo que aportó fue ese estilo que le caracteriza, ¿no? Que lo unó con lo que había en San Rafael en la región, y bueno, viene a ser son los carnavales. En este caso las familias siempre
ellos confeccionaban sus trajes, no tenían las telas, pero ellos decoraban tanto los carros como confeccionaban sus trajes. Pero algo muy importante que me han dicho las reinas ya mayores que todavía están ahí, luego platico, dicen, no, pero nunca nos olvidamos de que México tenía gran parte. Nosotros estamos agradecidos porque también gracias a la cultura mexicana, San Rafael, no pudiéramos, nuestros antepasados no pudieran haberlo logrado sin la ayuda de las familias mexicanas. Estas son imágenes de Cañaret, de San Rafael. Y bueno, sabemos, hay muchos ejemplos también de cómo bueno, yo recuerdo que Francisco Córdoba Olivares, me formé mucho con él me hablaba del Olimpo, él hizo cuentos sobre el impacto de Cañaret. En los años 60 se desarrollaron grandes obras públicas, obviamente en San Rafael ya autobuses, líneas de autobuses, escuelas, mucha migración a la Universidad de la Cruzana y a la Ciudad de México para estudiar. La economía local continúa, es un pueblo que crece grandemente y a través de las relaciones precisamente comerciales y bueno, sus tradiciones que le hacen que San Rafael en esa época sea un lugar muy próspero. Ya para la última de los 70s a los 90s va a haber las exportaciones ya van a otros países más lejanos como China, en Estados Unidos, llegan los 400 pueblos, llega también el movimiento antorchista, se da la hermandad con Champlí de los 80s, y bueno, la crisis económica de los 80s también golpea duramente y hace que muchas personas que tenían pues, mucho dinero al otro día tienen que hacer bancarrota, ocasiona migración en gran cantidad. Y bueno, aquí entra la parte donde el padre Yaquista Pedroceta llega a San Rafael. Él siendo sacerdote y siendo historiador, ese sentimiento de encontrar a descendientes de su familia, la familia Richard en Jicatepec, llega, es acogido con mucho cariño, en primera por la imagen que él siempre tuvo una imagen demasiado paternal, demasiado bondadosa, y lo fue realmente. Gracias a esa forma se firma la hermandad en el año de 1986 entre entonces el municipio de Martínez de la Torre y San Rafael. Se reafirma 3 años después en Champlí, va a la delegación de San Rafaelenses para reafirmarla, y posteriormente 30 años después, en el 2016, se firma nuevamente con las autoridades actuales. El señor Gibbs Catalier, que sigue siendo ahorita el jefe del departamento de la UXON, bueno, él siempre ha mantenido estos lazos y gracias a la intervención del padre recibimos cada año maestras de francés que en Jicatepec enseñan el francés de manera gratuita y en San Rafael para la gente que desee formarse en el idioma. Ya actualmente San Rafael, bueno, aquí en Jalapa, el 15 de diciembre de 2003 se dio la categoría de municipio libre. Ha tenido ahorita, bueno, varios alcaldes. El primero fue Humberto Fabregón, el segundo fue Samuel Tomás Viñas, el tercero fue el licenciado Rogelio Capitel Domínguez, y a partir del año 2014 entra un nuevo partido, en este caso el contador público Héctor Laguna Reyes, que es el actual alcalde, y luego siguió su hijo, y nuevamente se encuentra él como alcalde de San Rafael. Esto que vemos ahí, esa imagen, precisamente es de la marcha que se hizo en pro de la participación de San Rafael. Ahora, ¿cuáles son las expresiones culturales que definen a San Rafael actual? Pues la investigación. San Rafael se perfila como un destino de turismo cultural. En este caso, la directora de turismo fue mi alumna, ahora ya es licenciada de turismo y estudió en el ayuntamiento, y ella siempre me dijo, ella le gusta mucho la historia, le enseñé a dar guías en nuestro municipio, y me dijo, profe, creo que el turismo más adecuado aquí es el cultural. La historia de San Rafael es la fortaleza que tenemos y en eso estamos trabajando. Recibimos muchos investigadores cada año. La arquitectura que queda, se habló con Melina para preservar, porque desgraciadamente lo que trajo el desarrollo económico de San Rafael fue que la gente al tener dinero dijeron, no, pues quiero ser más moderno, vamos a quitar la viejita y la vamos a remodelar. Y fue un gran error. Jicatepec todavía la conserva, San Rafael nos queda muy poco baluarte. Sin embargo, como dice un amigo arquitecto, es una arquitectura muy ecléctica, pues hay todas las épocas también en San Rafael, entonces también se puede preservar. La gastronomía, derivado de los lácteos y las recetas francesas,
través de los quesos de la noria y todo, ha sido como una tradición. Ahora, las esculturas, también se ha hecho escultura, el platanero, el Quijote, emblemáticas por artistas locales, la preservación del idioma francés que se está impulsando muchísimo, y bueno, nuestras tradiciones. En la investigación, aquí en el 2013, el padre Jean Christophe, recuerdo cuando estaba en el instituto de la Facultad de Humanidades, y el maestro de Kerry era muy amigo del padre Jean. Y yo era becario del maestro José Velasco Toro, y me dice, oye, pero debería estar contigo. Le digo, pues disculpe, es que llegué primero con él. Y me dijo el padre Jean, no te preocupes, lo bueno es que ya hay experiencia San Rafael y vamos a estar en contacto. Bueno, pues me cumplió la palabra, estuve en contacto conmigo hasta que terminé la carrera, fue a casa de mi mamá. Y posteriormente, esto fue en 2013, a inicios de 2013, le mostré todo, parte de lo que han visto y documentos que tenemos allá. Y me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Te vas a ir a Francia para que veas los archivos nacionales y los departamentales. De ahí, bueno, más adelante me compartió muchas cosas que ahora comparto. Bueno, me di la tarea de dar charlas en las escuelas, que es una de mis actividades, dar charlas en todos los niveles de San Rafael, en Chaplin, y también en todos los niveles. Parte de la charla que están viendo, ellos la vieron, obviamente estaba, bueno, la maestra Giselle Quinón, ella prácticamente vive en San Rafael, se enamoró de San Rafael, lleva años, más de 7 años viajando continuamente. Sus hijas hablan perfectamente bien el idioma francés y se puede vivir 6 meses en San Rafael, y bueno, ella continuamente anda aquí. Promovimos mucho, Melanie Vedal, con ella se puso una exposición en el Museo de Antropología. Ella todavía como estudiante ahora tiene un puesto muy destacado en la Ciudad de México sobre migración y algo de estudiantes de extranjeros. Abubakar Ginasi, que es senegal, pero francés, que también hizo un estudio sobre aguas, tratamientos de aguas residuales en San Rafael. Ahí es un sitio cerca de San Rafael que se llama El Arenal. Y también documentales, he hecho muchos documentales sobre San Rafael. Las personas, las familias que hacen pan, que permiten amablemente visitar sus instalaciones. La cineasta Carol Ferrand, pues ella prácticamente ha ido muchos años de San Rafael, ha ido a mi escuela, la presento con alumnos. Les he hecho ver a las nuevas generaciones que hay muchas puertas que se pueden abrir, ¿no? Simplemente con que, y bueno, bajo la estudios de Jicatepec es un estudio muy importante hecho por la UAP, con la FAP y José Jiménez, que estaban en San Rafael. Proa la Tierra Prometida de Carlos Ferrand, que es la chica que hizo la foto anterior. Y bueno, esto es lo más reciente. Antonio Neve Capitán, egresado de la Facultad de Idiomas, que fue el traductor del libro del padre Jean Christophe. Cultivando el espíritu de nuestros ancestros es el estudio más reciente de lo que se ha hecho. Y bueno, tesis, ya no se diga, esta es una tesis de identidad y diseño, de artes plásticas. Y bueno, San Rafael es un corredor, actualmente es un corredor cultural, así le llamamos nosotros. Tuve la oportunidad de ir a un festival de locaciones cinematográficas a la Ciudad de México para promocionar el municipio. Se han filmado películas en San Rafael, los artistas han ido precisamente a filmar el comercial de Jumex con Chayanne ahí en Jicatepec, en la zona baja. La película Una Escondida con una Cerradilla, que también fueron locaciones ahí locales. Y bueno, esto es parte de imágenes que proyecté para promocionar San Rafael a nivel internacional en la Ciudad de México. Y otra cosa que ahorita está destacando, obviamente el plátano está a la baja, pero los cítricos las están utilizando, quitando platanares para implantar cítricos. Aquí está Antonio Neme, él es François, él es catedrático de la Universidad de Chicago, antropólogo social, y él con el que intercambiamos más que nada cartografía que se encuentra en Estados Unidos, sobre San Rafael. La Casa Corral, donde se llevan las excursiones con jóvenes de todas las edades. Y bueno, San Rafael es muy la arquitectura de la zona de Francia, ahí está el Chateau Foux, que es el arquitecto, y bueno, los artistas que llegan a hacer obras en San Rafael, el Museo de San Rafael, y también los amigos del museo, es pieza fundamental de la producción de la historia de San Rafael allá. El límite del municipio, no tenemos playa, pero el faro y la delegación Esmeralda es el límite. Y bueno, la casa de campo del hotel, la Maison Couturier, del empresario Couturier,
la gastronomía, pan de agua, galletas, la comida mestiza, ¿sí? Y bueno, otra cosa que hemos logrado consolidar, que llevamos 13 años haciendo un festival de muertos, es una proyecto en Jalapa, el 5 de febrero, retomé la idea y allá con alumnos tanto de Francia como alumnos de San Rafael, ya llevamos 13 años haciendo un festival donde se hace recorrido mostrando las tumbas más antiguas, explicando la historia de San Rafael y bueno, los personajes como el padre de Cristóbal, como el tío Pocho, que están ahí que representan a esos alumnos. Y bueno, Antonio Neme, que sigue siendo el enlace de Francia para los alumnos haitianos que están en el tecnológico de Santa, que también tiene un programa de intercambio. Y aquí Jean-François Campario es un compañero historiador. Con él fuimos a Jalacingo, donde Fernando López Murrieta, egresado de la Universidad de Veracruzana, hizo un rescate de archivos. Y bueno, aquí es donde encontramos precisamente, ella nos permitió tomar una fotografía del acta precisamente, con la que nos dimos a la tarea de hacer los festejos del 150 aniversario. En esa época, yo me acuerdo que cuando la encontramos, pues yo me emocioné mucho. Y ya pasaba, le digo, pero ¿qué hago? O sea, es muy importante esa cosa que hago, pero pues es algo que puedes hacer, es darlo a conocer. Yo tenía un poco de temor, siempre hay que ser muy respetuosos y de todo. Muy respetuosos y con la normatividad de archivos, pero me acuerdo que lo platicamos 9 años atrás. Él se fue y me dijo, Carlos, ya lo hice, y digo, no, pero voy a hacerlo. Hablé con las autoridades municipales, hice una primera publicación cuando cumplí haciendo por el aniversario, que era muy interesante el documento porque detallaba muchísimo cómo fue que se realiza la compraventa, qué lugares precisamente abarcaba, algunos que ya no existen, pero dije, no, tiene que hacerse. Entonces, hablé con el director de educación, que es mi amigo. Yo le digo mi amigo en la cultura porque él es director del ballet del municipio, también con una trayectoria muy amplia. Él me apoyó para hacer el Festival de Muertos. Dice, Carlos, es un gran documento, vamos a hacer algo. Afortunadamente las autoridades municipales nos apoyaron. El año pasado se hizo este cartel y me di la tarea de todas las escuelas del municipio hablarles de la historia y por qué era importante tener un festejo así. De San Rafael. Y bueno, se consolidó, se hizo este año, el 4 de marzo, fue un lunes, el 150 aniversario de la fundación. En el desfile, aquí fue una investigación muy detallada porque el INTA y todo lo que ellos me han proporcionado de información, mi trabajo de campo, los diseños de las líneas que representaron túnicas, eran los diseños del titán que tiene sus piezas arqueológicas. Porque recordemos que 6 trajes prehispánicos son simplemente las grecas de siempre. Los trajes tienen que llevar los elementos reales del titán. Entonces ahí tenemos mucho detalle en eso. Se representaron, piezas arqueológicas que se encuentran allí. La migración francesa con los nombres y con los apellidos de las familias que llegaron, ahí son las escuelas, las que iban vestidas más o menos a la usanza, con los recursos de las escuelas. La primera pareja, Érico Mestizo, de François Capitaine y Juan Sochi, algo muy, las actas de hermandad, las epidemias que se representaron, que vivieron los colonos, pero está por empezar. Bueno, las inundaciones que afectaron, porque la historia de San Rafael, si no ve uno de los desastres naturales, tiene uno que hacer. En este caso, el escuadrón que ayuda en el caso de los desastres naturales, la Cruz Roja. Y bueno, fue un desfile temático que, esto mucho se lo agradezco a nuestro compañero cronista del metro, que fue así, porque él fue el que nos asesoró para poder hacer eso en San Rafael. Los caballeros, la época de la revolución, también la de la mano negra, hicieron los maestros, fueron muy creativos. Ellos también investigaron por su cuenta para poder poner consignas, ataviar a los niños con trajes, los grandes representantes de lo que es la ganadería, don Clemente Metré, lo que es el corte de plátano, también de la vainilla, la época del tabaco, el café, porque también hubo café en San Rafael, lo que fue la ganadería, y las madres de familia, hay personas que tienen caballos, y la conciencia que también participó, y los oficios, todos los oficios que hay en San Rafael representados
por los niños, desde el elotero, los taqueros, todos los peluqueros y nombres de personas pues, que son muy queridas en San Rafael. También la parte religiosa, oh, Dios mío, eso está, perdón. La parte religiosa, lo que es la Virgen de la Asunción, que fue representada por la Escuela de Madres, los oficios y los santos. Perdón. Y bueno, aquí lo que es la cofradía de San Vicente, que fue representada en Chantilly y ahora se representa en San Rafael. Sí, son familias que también en San Rafael que son muy apegadas a las tradiciones y están rescatando la tradición para representarla en San Rafael. ¿Sí? Ahí en el carnaval, que es la máxima fiesta también, la escuela representó lo que es nuestra fiesta de carnaval para culminar con la creación del municipio de San Rafael, el proyecto de municipalización. Y bueno, a mí me toca narrar esa parte. Y bueno, esta es la bibliografía para concluir. Bueno, yo quiero agradecer mucho porque sin estas personas, bueno, Fernando Winfield, entre nosotros, el padre de Cristo, en nuestra vida es que bueno, ya se retiró, pero que siempre fue muy amable, siempre han estado al lado de todas esas personas que están aquí también, que siempre me apoyaron para lograr ese trabajo. Y bueno, las fuentes, los archivos que consulté, los vínculos que hay y que siguen, porque algunos vínculos, estas personas que vienen aquí de Francia, bueno, algunas siguen en contacto y ahorita el 7 me reúno con una chica que viene a Chantilly a hacer un trabajo de investigación por 4 meses sobre la historia para hacer rutas turísticas, pero enfocadas en turismo cultural. Y es con la que enlazo nuevamente, estamos enlazando con todas ellas para que se hagan trabajos pues, cada vez. Yo les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado. Sí, bueno, pues agradezco a Carlos Alberto hacer esta síntesis, porque como ustedes vieron, pues tiene muchísima información, ¿no? 150 años, pues se dice fácil, pero pues, ustedes están viendo cómo surge el antecedente de Chicatepec, el asentamiento en San Rafael del grupo de familia y algunos personajes que mencionó, las fotos maravillosas que han reunido, que han conservado varias generaciones de familias. Yo quisiera mencionar solamente uno que yo conocí, que es la colección de Clemente de Trejo, que está depositada en Napa, en el Archivo General del Estado, y que en efecto el cartel ya listo nos ayudó a identificar, estando nuestra Juanita Gato, la visita de dos o tres ocasiones. Así como Carlos Alberto le tiene un especial cariño, yo también lo comparto con Fernando Miguel, que era también nuestro enlace, llegaba ya jubilado en la Universidad Veracruzana, llegaba a identificar fotos o a aportar documentos, ¿no? Y bueno, el padre ya no estaba conmigo desde el último, me platicó de cómo vivía, de que tenía un viñedo, cómo elaboraban cosas que uno veía en San Rafael, pero que tienen su origen en este tipo de personajes que tuvieron una ascendencia ahí, que se expandieron por otros lugares, que llegaron a Veracruz y que hicieron un lugar muy próspero al aportar lo que tenían, lo que conocían sobre esta civilización artificial de la vainilla, pero que a Carlos Alberto por el tiempo ya no les quiero explicar esta reconversión que sí se hace primero con el plátano, luego con los cítricos y luego con el granadero, ¿no? Entonces, bueno, la ganadería es un aspecto también muy importante en San Rafael. La historia de este lugar pues es muy rico. Yo cedo la palabra a
Ya, gracias. Gracias, maestro. Aquí está Lula. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues yo tengo un gusto de verte, además de tanto tiempo. Yo tengo un comentario y 3 preguntas. El comentario es que te agradecemos toda la consecución de la investigación, ¿no? Tu preocupación por la historia oral también, que es bien importante y que esto de alguna manera ha coadyuvado a complementar y a complementar la historia de San Rafael, ¿no? Por demás, bien interesante. Es un agradecimiento y nos da información que nosotros no sabíamos, ¿no? Porque siempre es los güeros, franceses, incluso hay a veces comentarios como denostando, ¿no? Eso no es importante porque la historia está escrita a través de los franceses, ¿no? Y con base en ello quisiera preguntarte, ¿aún hay heredados algunos apellidos de corte indígena? O sea, porque bien es sabido que se prevalece y se promueve la historia de esta raíz francesa, ¿no? Y yo pregunto de la parte indígena, ¿no? Por un lado. Por otro lado todavía se sigue cultivando el tabaco, ¿no? Porque yo vengo de San Andrés y allá también se cultiva, ¿no? Entonces para mí es bien importante. Y una tercera pregunta es si los fines de semana solamente y en qué horario, porque esta muestra que tú haces es una invitación a visitarlos, ¿no? Y en el sentido, reitero, de la historia precolombina y la historia también europea, ¿no? Eso básicamente son las preguntas. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y sí, efectivamente, sí hay personas. Sí es una invitación, ¿saben por qué? Porque, que será casi 10 años a la fecha. Primero empezó Carlos Arranz con su documental de Proa a la Tierra Prohibida, porque Patricia Fac ya había presentado el primer documental de Jacorecillos en Icatepec, pero todavía yo no estaba en San Rafael. Pero cuando regresé, me tocó que llegó Carol, hicimos una amistad pues bonita, hasta la fecha ella viene a visitarnos a San Rafael, pero de ella empezaron a llegar muchos investigadores, porque en Francia tengo entendido que ese documental tuvo muchos premios en Europa, es lo que yo supe después, y entonces cada vez llegaban más y más, además de los estudiantes locales. ¿Sí? Entonces yo estoy contento de ello porque yo me voy a morir, no me voy a dar abasto. O sea, la historia de San Rafael hizo una síntesis, la mesa tiene razón. Si me hubiera puesto a hablar parte de la ganadería, es mucho también. Entonces, la invitación es porque quiero que las nuevas generaciones y también catedráticos, que por ejemplo a la mesa 40 que estoy en o bien yo voy a dar la charla, o bien lo recibo en San Rafael, porque hay muchas líneas de investigación. El maestro Velasco Toro, le agradezco mucho, en plena pandemia fue a dar la vuelta pues, con su esposa y su hija, y platiqué con él y tengo enterado que ya se jubiló. Entonces yo quiero invitar a todos a que vayan, porque hay muchas temáticas. La Facultad de Historia, el director Raúl, la maestra María Antonia, la antropología, estoy en contacto seguido con ellos porque hay ferias profesiográficas, así les llamamos, para que los jóvenes estudien las carreras humanísticas y aborden las otras líneas de investigación que no me da tiempo de abordar. Respecto a los apellidos mexicanos, sí los hay. Lucas, gente de ascendencia indígena que vive en San Rafael y en Icatepec. En San Rafael, en la colonia 13 de diciembre, hay gente que el 13 de diciembre vuelan los voladores. Y son familias de allí, de San Rafael, de esa ascendencia indígena de Totonaca, familia Totonaca, que está en San Rafael y que sigue con él. La directora de turismo, mi exalumna, que quiero mucho, ojalá hubiera podido venir, pero ella que es la directora de turismo, ella es una chica con rasgos mexicanos, pero tiene su apellido de mujer, ¿no? Muchas veces eso como que llama mucho la atención. Sí hay esa presencia. Y la última pregunta, perdón, fue... bueno, que si aún se produce el tabaco. Hay personas que sí lo cultivan, 2 que yo conozco, precisamente porque tienen los huesos con los que lebraban la guía donde colgaban las hojas de tabaco. Vieron una fotografía donde hay una galera. Bueno, pues en Pital había galeras de tabaco y esas hojas, esos platillos estaban en el hospital. Entonces esas familias ya son don Miguel Bordonave, que es una persona grande. En recuerdo a su papá, él tiene plantitas de tabaco hechas en puro, pero lo hace de manera muy doméstica, muy personal, muy artesanal. Sí, eso todavía continúa en nuestras familias. Así como las tradiciones de hacer la rotota, el chucrut, cosas de la economía francesa.
¿Y tienen horarios para visitas, por ejemplo? Sí, el horario tiene, solamente los lunes está cerrado, de ahí de martes a domingo está abierto de 10 a 3 y de 4 a 6 de la tarde. Incluso el vínculo tiene su página de Facebook para agendar, porque luego llegan universidades en autobuses y ahí lo reciben la encargada. Y yo en este momento estoy capacitado, estoy en espera de una cirugía. Yo cuando estaba bien, pues yo doy guías, ¿no? Yo me encargo de dar las explicaciones a cualquier nivel, pues si son para primaria y secundaria. Ya cuando son universitarios, pues entonces ya hay servicio de dar bibliografía especializada o contactos con estos investigadores, como la chica que les comenté, me reuní con ella el 7, y ya enlacé con los que están en Bretaña, porque ella es de la región de Bretaña, y Noemí, que vive en Bretaña, ya está en su tierra, y investigó años en San Rafael, ya está en contacto para que le dé un antecedente de lo que va a llegar a ver. Perfecto. Gracias. A la maestra. ¿Ya está prendido? Ay, Ya. Se estaba oyendo todo lo que decía Sí. yo, ¿verdad? Bueno, Carlos, yo quiero primero agradecer la invitación a esta charla que tú nos das y que verdaderamente ha resultado muy grato para mí, porque me trae recuerdos de hace muchísimos años, ¿no? Que trabajamos juntos, pero esto que nos ha pasado es como una película, ¿no? Es una película que va del pasado al presente y ha sido tan vertiginosa que podríamos detenernos en cualquier etapa de la historia de San Rafael y sacar muchísimo provecho, ¿no? de cada momento, ¿no? Me estaba imaginando cuando venían estos franceses, ¿no? a México, diríamos que no exiliados, pero quizás desterrados, quizás migrantes, ¿no? Y entonces me los imagino pensando en la tierra a la que van a llegar, lo que les espera, ¿no? Cómo, es decir, bueno, van con ese dolor quizás de haber dejado su tierra, pero llegar a otra, ¿no? A otra que les abre todo un panorama, ¿no? De ahí podemos sacar muchísimas cosas. Como decir también, México ha sido pues una nación y estaba en construcción en ese momento también en el 33, pero es un territorio que ha cobijado a distintos grupos de migrantes extranjeros y este es uno de ellos, ¿no? Entonces me los estaba yo imaginando azorados ante qué nos espera, ¿no? Entonces, derivado de ello es todo esto que tú nos has pasado y es maravilloso realmente, ¿no? Creo que San Rafael ha encontrado en ti a la persona clave, es decir, te veo entusiasmado, veo que quieres tu tierra, veo que verdaderamente te hace feliz, lo reflejas, lo dices muy bien, ¿no? Creo que eres de las pocas personas claves y eso me gusta mucho porque también cuando los estudiantes salen a estudiar fuera de sus tierras, difícilmente regresan, ¿no? Pero en tu caso es maravilloso que regrese el intelecto, que no haya fuga, como le llaman, fuga de cerebros, es decir, aquí el cerebro regresó. Yo te felicito mucho por la labor que tú haces por San Rafael, por querer tanto a este pueblo ya mestizo, ya ahorita es producto, ya no sabemos por dónde anda, pero esa es su historia, ¿no? Entonces yo te felicito mucho. Veo que ya tienes también, ya tienes nuevos proyectos para San Rafael, ¿no? O sea, eres el cronista, eres el promotor, ¿no? Yo te felicito mucho y te agradezco esta charla que me hizo recordar los momentos cuando fuimos a estos lugares maravillosos, ¿no? Y que quisiera uno vivir ahí, pero pues no podemos, ¿no? Pero bueno, yo te felicito mucho. Más que preguntas, es eso y que sigas adelante. Carlos. Muchas gracias. Va a echar otra conferencia el maestro. Perdón. Pónganse cómodos. Bueno. Pues yo estoy como pez en el agua. Soy de la Huasteca Veracruzana, también de Álamo, Veracruz, espacio de mucha producción de cítrico. Por supuesto,
Alberto Castillo. y de también trabajo. ¿Quién ha visto la película Ignacio López Tarso? Se pasó muchas veces, sigue pasando, que se llama La Rosa Blanca. La rosa blanca. Sin duda les va a hacer comprender y valorar lo que ahora hemos escuchado de su parte. Yo lo felicito como mi compañera que me antecedió y como la otra, la anterior, porque ustedes, de los maestros que ya no existen en nuestro país, se extinguió esa especie. A mí me tocaron de aquellos maestros todavía, y yo que he sido maestro toda mi vida, ya estoy jubilado, pues he tratado de, por lo menos que por mí no quede, y me ha gustado también desde la cátedra enseñar, explicar, es decir, como es de historia o de otras asignaturas del área social histórica, del área humanística, como usted. A mí me encantó mi quehacer y lo hice, pero qué triste que en la actualidad, lo señalaba una de las compañeras, esto ya es especie, no en extinción, sino extinguida totalmente. Hoy en las escuelas no se enseña, se administra, se es solamente un, digamos, facilitador de los procesos de aprendizaje, pero a cargo del alumno, mediante investigación ahora con la ayuda y el uso de los medios electrónicos, pues se facilita. Pero yo creo que así, por más que se pondere estos medios, no pasamos del uso de medios y no llegamos al objetivo esencial, trascendental de los conocimientos y de la cultura humanística. En el campo de la tecnología, de la técnica está bien, pero en el campo de las humanidades no se llega al objetivo. Hoy somos un pueblo cada vez con menos cultura, pero eso sí, con mucha técnica, con muchas instalaciones, con muchos aparatos e instrumentos. La escuela está llena de eso, pero no pasa del uso de medios. Los fines, eso es lo que importa. En el artículo 3 está claramente establecido cuáles son los fines de la educación de nuestro país. Eso no los logramos. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Esos valores y fines supremos de la educación y la cultura en México, ahorita, pues están al margen del interés de quienes son responsables de esta grandiosa y imprescindible función social: educar, culturizar este gran país. Es un enorme, grande, maravilloso país, riquísimo. Lo que hemos escuchado en este momento confirma que somos un país de una diversidad tan amplia, pero no solamente diversidad de fauna, de flora, no solamente diversidad física, sino diversidad cultural y diversidad humana. Eso es grandioso, y ojalá que se nos grabe para que se nos quite a los mexicanos todavía la práctica de la discriminación y del racismo. Eso debemos abolirlo, pero solamente con cultura, con conocimiento, para que podamos en todo caso configurar nuestra identidad. ¿Qué es la mexicanidad? ¿Qué es lo mexicano? ¿Es acaso lo anglosajón? ¿Es acaso lo galo, lo francés? ¿Es acaso lo chino, lo filipino? No. Lo mexicano es la síntesis extraordinaria y maravillosa que poco pueden presumir otras naciones como nosotros. Somos la raza cósmica, según Vasconcelos, acá el texto, hay que leerlo, porque somos una raza síntesis. Yo soy indio, casi la mitad, y la otra mitad es española de la Huasteca veracruzana. Pero ahí hay muchos amigos míos, más indios que yo, o más españoles que yo, y hay mulatos, y hay una diversidad enorme de razas, y eso me hace a mí no tener ningún sentimiento de discriminación, ni de desprecio, ni menos de menosprecio de mis semejantes. Me hace humano.
me hace hombre y persona de bien, no perjudicial para la patria, sino al contrario, propicio, adecuado, para que este gran país, que debemos amarlo, pero no lo amamos, por eso lo explotamos, por eso nos aprovechamos de él, por eso somos pro-extranjeros, somos malinchistas y no somos mexicanos auténticos, porque nos falta conocimiento y cultura de lo propio, el valor de la identidad. Desde la independencia empezaron nuestros problemas de falta de autovaloración y de autoconocimiento, porque la grandiosidad de nuestros antepasados prehispanos, hasta ahorita estamos empezando a reconocerla y de alguna manera a valorarla para restablecerla en lo posible, como corresponde a un humanismo mexicano. Ojalá que esto crezca, que vaya por ese camino. Ya estamos ahora en las condiciones más favorables para abatir toda esa serie de vicios prácticas contrarias al desarrollo y a la verdadera grandeza de nuestra patria. Ahí están Vasconcelos y su gran nombre, pero ahí están todos los grandes personajes de la historia. Entonces, yo tuve amigos franceses aquí en la secundaria, Lendetti se apellida. Pero hay que ver que también los lombardos, de Tecolutla y de Teciutlán, el gran lombardo Vicente Toledano y don Vicenzo, que vino en su momento a fundar aquí empresas, que es un hombre de gran lucha, de gran carácter. Pero no voy a hablar de familias extranjeras, solo 5 años. Pero habrá que ver de Chipilo y de Michoacán, de Nueva Italia. Todo esto que se creó y se estableció en México durante la etapa porfiriana y principios de la Revolución, produjeron, para bien de la patria mexicana, los más eminentes caudillos intelectuales, las más altas grandezas intelectuales de la Revolución Mexicana y pasó posteriormente. Pero no me quiero extender, la idea ya la he puesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú también, ¿verdad? No, yo no. Tenemos a Buenas tardes. Pues más que nada, Carlos, es para felicitarte, me uno a las felicitaciones porque he sido testigo de lo que disfrutas el encontrar un documento, pero lo principal, el difundirlo. O sea, no que encuentras información y la guardas, ¿no? Si lo que te interesa es difundirla, que la gente conozca lo importante que tiene, en este caso San Rafael. También me ha tocado disfrutar tus recorridos. Eres muy bueno explicando, que eso también es muy importante, porque a veces tenemos conocimiento, pero nos cuesta trabajo transmitirlo, y tú lo has logrado. Pero lo que más me satisface es eso, el disfrute que tienes de buscar la información, de difundirla, de transmitirla a todos y a los lugares que se pueda. Mi reconocimiento y mi cariño siempre. Muchas gracias. una participación de la doctora Ramón. Doctor. Pues, bueno, me uno a las palabras de eso de la discriminación, ¿verdad? Creo que el trabajo del doctor Carlos, colega, pues también está difundiendo esta diversidad que está dando cuenta. Pues igual lo felicito mucho, me alegra conocer mi intervención, en un futuro espero estar por ahí también. Y yo tenía algunas dudas, claro, no puedo usted presentar todo porque es muy complejo. Además creo que son muchas información, como dijeron mis compañeros, pero me daba la curiosidad sobre el periodo de insurgencia, si hay alguna participación. ¿Y qué hay de del mestizaje afrodescendiente ahí, verdad? Lo mencionó un poquito de paso, pero nada más. Sí, mire, Rabina Boyet menciona sobre el momento de la independencia en esta zona, en el libro de Misandra y en el libro de Tlapacoya. Sin embargo, no, bueno, lo que me ha tocado investigar de manera local, no
solamente citando a ellos, realmente no tengo elementos. En el cerro de la Jícara tengo entendido que hay una guarnición en la parte de arriba y hay trincheras, pero están tapadas. Ahí necesito que me acompañe un arqueólogo, un especialista, aunque hay acceso al cerro. Y perdón, de las demás que me dijo, aparte del mestizaje afrodescendiente. Eso apenas lo estamos trabajando, porque mi mamá tiene los rasgos, tiene su pelo chinito, y apenas tengo la foto de la bisabuela mulata. Entonces estoy investigando apenas sobre ello. Y sí es una parte muy importante que falta. San Rafael tiene muchas aristas, muchísimas. Ojalá y quien tenga gusto me contacten por Facebook o por mi teléfono para recibir los fines de semana libres y poder con todo gusto asesorarlos, orientarlos. ¿Sí? Creo que con esto terminamos. Sí. Y bueno, pues, perdón. Bueno, me gustaría hacer un comentario final nada más. El comentario es, el padre Jean-Christophe, todavía recuerdo la última vez que lo entrevisté, él estaba muy contento de que se hablara de la historia de San Rafael, de sus antecedentes prehispánicos. Creo que la amistad con Wilkerson fue determinante para él, lo quiso mucho, lo estimó mucho, y el doctor Wilkerson siempre lo cita en su reciente trabajo en Zamora, en una conferencia, en la misma fecha que los dos periodistas, habló sobre Zamora. Y sobre lo que decía el señor, efectivamente, la historia es solamente aquellos que tienen interés. Y ahorita tengo la fortuna yo tengo 15 años de profesor y tengo la satisfacción que muchos de mis exalumnos de humanidades, que son nacidos a los videojuegos, unos ya me dijeron, profe, denme información de historia de San Rafael porque va a ser un videojuego para que los niños se involucren con la tecnología a través de los videojuegos sobre la historia de San Rafael. Para mí eso es herramienta digital que yo ya no lo domino, pero que las nuevas generaciones, que son muy poquitos, como usted dice, los que se acercan, pues de esos hay que agarrarnos para que la historia continúe viva. Muchas gracias. Maestra Laura de nos hará de entrega los comentarios. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron en el auditorio Aristóteles del Colegio de Veracruz, a los investigadores que nos acompañan en estos foros de ciencia política que cada sábado desde hace más de 3 años y medio está desempeñando el Colegio de Veracruz, y desde el año pasado retomando los foros históricos del año pasado con foros de los revolucionarios veracruzanos, y este año continuando con estos temas de historia. Y bueno, en nombre del rector, el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, que por motivos de trabajo está dando clases en el otro campus, dando clases a los alumnos del Sabatino, no puede estar aquí, pero nos sigue a través de las redes sociales y felicita a nuestros ponentes. Agradecemos la excelente investigación del maestro Carlos, que bueno, es una investigación de varios años, sus orígenes de este municipio, su amor por su municipio, porque las nuevas generaciones y los mexicanos que son descendientes de franceses, bueno, conozcan todo lo que ha pasado en este municipio. Bueno, felicidades, maestro, a la maestra doctora Olivia Domínguez, que muy amable aceptó ser parte de estos foros, ya ha colaborado también en otros foros. Agradecemos también su presencia y me permito leerles la constancia. Se otorga la presente constancia al maestro Carlos Alberto Fernández Callejas por su participación como ponente en el Foro de Ciencia Política que este año cumple este municipio 150 años de la fundación de San Rafael Veracruz, en el marco de estos foros que se llevó a cabo hoy en el auditorio Aristóteles. Firma el rector, el doctor Mario Raúl. Un fuerte aplauso a los dos. Sí.
Muchas gracias. Muchas gracias.